Una de las inquietudes más comunes entre quienes se acercan a los hongos con psilocibina como herramientas alternativas en sus procesos de sanación o autoconocimiento tiene que ver con el potencial adictivo de esta molécula. El miedo a desarrollar una adicción a la misma es algo que mantiene alejadas a muchas personas. Dicho miedo se fundamenta en el tabú y la desinformación respecto a los psicodélicos. En este video te voy a compartir información clara y concreta respecto al potencial adictivo de la psilocibina y quiénes son las personas más proclives a desarrollar tolerancia a esta molécula y dependencia también a esta molécula. Soy el Navegante y te doy la bienvenida a Sagrado Remedio. Pero bueno, antes de hablar de adicciones y dependencias, ¿qué son los hongos mágicos y qué es la psilocibina? Conocemos como hongos mágicos a ciertas especies de hongos, por ejemplo los Psilocybe cubensis, que producen de forma natural dos compuestos de relevancia neurológica, la psilocibina y la psilocina. La psilocibina es como llamamos a un alcaloide triptamínico presente en algunos hongos, como esos cubensis que te platiqué, el cual al entrar en contacto con nuestro cuerpo se metaboliza en psilocina, el compuesto responsable del efecto psicoactivo de este tipo de honguitos. La psilocina tiene una estructura muy similar a la de la serotonina. Es por esto que es captada y estimula los receptores neuronales 5-HT2A distribuidos en nuestra corteza prefrontal. Lo anterior explica de forma súper sencilla cómo es la interacción de nuestro cuerpo con esta molécula. La psilocibina y más específicamente la psilocina forman parte de lo que se conoce como psicodélicos clásicos, junto con otras moléculas como la dietilamida de ácido lisérgico, la dimetiltriptamina y mescalina. Este tipo de psicodélicos tienen una fuerte afinidad por los receptores de serotonina en nuestro cerebro. Esta afinidad se debe a su estructura triptamínica, la cual, como ya mencionamos anteriormente, es similar a la de la serotonina. Por su parte, los psicodélicos no clásicos son aquellas moléculas que tienen una gran variedad de mecanismos farmacológicos. De este tipo encontramos a la ketamina, MDMA, ibogaína, salvinorina, entre otros. Desde ahorita te adelanto que este aspecto de saber o clasificar, mejor dicho, a la psilocina y a la psilocibina como psicodélicos clásicos y la interacción que tienen con los receptores de serotonina en nuestro cerebro es algo que va a ser muy importante más adelante. Te lo platico para que lo tengas bien presente. Ahora que ya tenemos un poco más de información, podemos hablar un poco más acerca de qué es una adicción. Y pues vamos a empezar con el diccionario en la mano. De acuerdo al diccionario de la lengua española, adicción es la dependencia a sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Los seres humanos podemos ser adictos a prácticamente cualquier cosa, sea sustancia, persona, actividad, etc. Esto es porque nos produce cierta sensación de satisfacción, disminución de estrés o desconfort, no importando si las consecuencias de mantener el contacto con dicha sustancia, persona, actividad o cosa sean totalmente perjudiciales para la vida de la persona, para sus relaciones, su trabajo, su salud, etc. Hay diferentes niveles de adicción o diferentes fases, mejor dicho. En el caso específico de las adicciones a sustancias, es importante saber que estas son procesos cíclicos en los que podemos distinguir 3 estadios. La primera fase es cuando el usuario se intoxica con la sustancia, lo cual lo lleva a un incremento de satisfacción derivado de, ojo, la dopamina, lo que activa los centros de recompensa del cerebro.
La mayoría de los investigadores de los mecanismos de adicción están de acuerdo en que la dopamina juega un rol mayúsculo en el desarrollo y persistencia de la adicción. En una segunda fase, el usuario experimenta los síntomas de la abstinencia, lo que le lleva a efectos negativos como pueden ser el pánico o ansiedad. Ya en una tercera fase, el usuario experimenta una fuerte preocupación y sensación de angustia que le hace muy difícil resistir la urgencia por usar o consumir la sustancia. El consumo de la sustancia resuelve esta preocupación y angustia intensas y también, muchísimo ojo aquí, activa el flujo de dopamina, como se menciona en la primera fase. Entonces, podemos darnos cuenta que justamente es un proceso cíclico. Y en el caso de nuestra molécula favorita, ¿será que es adictiva? Como se mencionó anteriormente, la psilocibina y la psilocina son considerados como psicodélicos clásicos, ya que su medio de acción se relaciona con la serotonina y por lo tanto no se considera adictiva. Si recuerdas lo que te comenté en el ciclo de 3 fases de adicción, se menciona reiteradamente el vínculo de la adicción con la dopamina. En el caso de los psicodélicos clásicos, este tipo de moléculas se vinculan de forma más directa con la serotonina, no con la dopamina. En el 2004, un grupo de especialistas en farmacología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan en Estados Unidos realizaron un estudio respecto al potencial adictivo de la psilocibina en un grupo de primates como sujetos de estudio. La investigación consistía en poner a disposición de un grupo de primates una palanca que, cuando era accionada, les inyectaba una dosis de psilocibina. Se dispuso también un grupo de control a quienes solo se les inyectaba solución salina. En experimentos similares, los primates habían mostrado un comportamiento repetitivo para activar la palanca con sustancias como la heroína, cocaína e incluso la MDMA. Sin embargo, en el caso del experimento con la psilocibina, los resultados fueron bastante erráticos. Algunos primates activaron repetidamente la palanca hasta el punto de tener un alto contenido de psilocibina en su cuerpo, mientras que otros no volvieron a tocar la palanca después de una dosis inicial. En conclusión, en términos generales, los primates no mostraron una gran afición por la psilocibina en comparación con la solución salina. Esto nos confirma lo anteriormente presentado respecto al nulo potencial adictivo de la psilocibina. Sin embargo, hay que considerar 2 puntos importantes. El primero es que, aunque la psilocibina no interactúa de forma relevante con la dopamina y por lo tanto no provee de la estimulación necesaria para generar una adicción como la descrita en el experimento, sí puede generar una dependencia psicológica para cierto tipo de personas debido a sus efectos disociativos. El segundo punto tiene que ver con el desarrollo de la tolerancia a la psilocibina, la cual es resultado de la larga duración que tienen sus efectos, entre 4 y 6 horas aproximadamente en dosis macro, y que debido a esta duración se produce una desensibilización de los receptores de la corteza prefrontal de nuestro cerebro. No me dejarás mentir, si en algún momento de tu vida has experimentado o has escuchado la experiencia de alguien que haya probado la psilocibina en dosis macro, seguramente puedes confirmar que, aunque el resultado de la experiencia haya sido favorable para la vida del usuario, el proceso, o sea, la experiencia total, no necesariamente fue algo completamente placentero. O sea,
esa experiencia que dura entre 4 y 6 horas comúnmente, sabemos, quienes hemos experimentado con este tipo de moléculas, que no todo el tiempo es miel sobre hojuelas. De hecho, es normal escuchar a personas muy satisfechas con lo que obtuvieron del consumo de la psilocibina, al mismo tiempo decir que no quieren probarla pronto o tal vez nunca más en sus vidas. Seguramente has escuchado esto o inclusive a ti te ha pasado. Esto se debe justamente a que actúa con mayor relevancia con la serotonina que con la dopamina. Eso está vinculado directamente, como ya lo estuvimos revisando, al potencial adictivo, el cual prácticamente en el caso de la psilocibina es nulo. Pero, ¿qué pasa con la dependencia psicológica a esta molécula? La dependencia psicológica es una dependencia mental o emocional que en muchas ocasiones está vinculada a casos de adicción. En situaciones como el de la psilocibina, que físicamente no genera una adicción, se puede desarrollar una dependencia psicológica a sus efectos, sobre todo al aspecto disociativo de los mismos. Este efecto disociativo se refiere a la amplia gama de experiencias que genera esta molécula en los usuarios. Estas experiencias pueden abarcar desde un ligero desapego del entorno y las circunstancias de vida presentes en el momento del consumo, hasta una severa desconexión de las sensaciones físicas y las emociones. Existen personas que por circunstancias internas o externas pueden desarrollar este tipo de dependencia de forma más fácil. A continuación, destacamos algunos factores de riesgo que pueden llevar a una persona a desarrollar de forma más fácil una dependencia psicológica a la psilocibina. Básicamente son 6 factores de riesgo. El primero de ellos son las características genéticas. Hay personas con factores genéticos específicos que incrementan el riesgo de dependencia. Estas personas comúnmente tienen a nivel neurológico un sistema de recompensa bioquímico irregular o con una descompensación en sus niveles de neurotransmisores que los hacen más susceptibles a la dependencia. El segundo de estos factores de riesgo es la edad, específicamente la adolescencia. Esto lo mencionamos porque el cerebro de un adolescente aún no está completamente desarrollado en esta fase de su vida. Lo mismo que con su personalidad. Por lo que si un adolescente abusa del consumo de este tipo de moléculas, incrementa la probabilidad de desarrollar una dependencia psicológica a las mismas. El tercer factor de riesgo es el trauma. Personas que han vivido experiencias traumáticas pueden buscar alivio al dolor que les producen dichas experiencias o el recuerdo de las mismas a través de los efectos disociativos de la psilocibina. El cuarto factor de riesgo son los padecimientos psicoemocionales. Personas con cuadros severos de depresión son más susceptibles a desarrollar una dependencia a la psilocibina. Esto es debido a las experiencias temporales de dicha, placer, conexión, etc. En estos casos, se sugiere que para obtener un beneficio real y con efectos en el largo plazo sin riesgo de dependencia, el proceso de consumo de psilocibina sea acompañado por un profesional de la salud psicoemocional. El penúltimo de los factores de riesgo es el estrés. Personas con niveles de estrés considerables y constantes pueden desarrollar una dependencia psicológica a la psilocibina al procesar estas experiencias como un desahogo del estrés con el que constantemente viven. El último de los factores de riesgo para desarrollar una dependencia psicológica a la psilocibina tiene que ver con las situaciones de vida desfavorables.
Para personas que experimentan altibajos en aspectos de su vida, tales como relaciones de pareja, problemas económicos, desmotivación laboral, falta de sentido existencial, etc., las experiencias con psilocibina pueden ser un punto de fuga gracias a sus efectos disociativos, y de esta forma se puede incrementar o se tiene un alto riesgo a desarrollar una dependencia psicológica. Un aspecto que debemos de cuidar quienes estamos interesados en tener los beneficios del uso de la psilocibina es evitar el desarrollo de una tolerancia a esta molécula. El uso constante de psilocibina puede rápidamente detonar el desarrollo de una tolerancia a la molécula en los receptores de nuestro cerebro. La tolerancia a la psilocibina significa que un usuario requerirá de una dosis mayor para tener una experiencia similar a la que tuvo en una primera instancia. Esto se debe básicamente a que los efectos, cuando se consume una macrodosis de la psilocibina, duran por lo general entre 4 y 6 horas, y esta cantidad de tiempo produce un efecto desensibilizador en los receptores neuronales con los que la molécula interactúa. La forma más sencilla de evitar el desarrollo de tolerancia a la molécula es darle tiempo de descanso a los receptores neuronales. No hay reglas establecidas al respecto, pero las recomendaciones generales que te damos desde Sagrado Remedio serían de la siguiente forma. En el caso de microdosis, recomendamos considerar un periodo de 72 horas entre cada consumo. Por su parte, en el caso de macrodosis, debemos de considerar un periodo mínimo de 30 días entre cada consumo. Si quieres saber un poco más acerca de qué se trata esto de las microdosis y las macrodosis, te recomendamos revisar la información que tenemos en nuestras guías definitivas, que están aquí en nuestro canal de YouTube, tanto para microdosis como para macrodosis. Y bueno, en conclusión, no existe mejor forma de combatir el tabú y miedo respecto a la psilocibina que tener información real y concreta sobre sus beneficios, pero sobre todo las precauciones que se deben de contemplar al momento de su uso. En el caso de su potencial adictivo, concluimos que este es prácticamente nulo. Sin embargo, es oportuno tener presente la posibilidad del desarrollo de una dependencia psicológica y una tolerancia fisiológica a la molécula. Desde Sagrado Remedio, consideramos que es responsabilidad de todos quienes sabemos de los beneficios de estas alternativas el difundir y hacer un uso responsable de estas moléculas. Te agradezco de corazón tu tiempo, tu atención, tu interés y disponibilidad para escuchar información útil en todo lo que tiene que ver con el uso responsable de esta molécula tan maravillosa como es la psilocibina. Si este video te gustó, te invito a que nos dejes tu like. Si tienes alguna duda, nos dejes tu comentario ahí abajito en la cajita de comentarios. Y, ¿por qué no?, que te suscribas a este canal, que actives las notificaciones y cualquier cosa que necesites saber sobre el Sagrado Remedio, la psilocibina y sus beneficios o sus precauciones, por favor, mándanos un mensaje a través de nuestra página web o déjanos tu comentario aquí en este video o en cualquiera de los otros videos que tenemos en esta plataforma. Sin más por el momento, me despido. Soy el Navegante y que tengas excelentes viajes.